Estas son las marismas de Alday, en Santander, y este soy yo, caminando por un sendero con un palo selfie de 3 metros y una cámara de 360 grados, la Insta360X5, grabando mientras voy preocupando a la gente. El objetivo lo tengo más o menos claro, saber si con la cámara 360 puedo generar fotografías aéreas usando OpenDroneMap. El resultado del vídeo anterior fue una mierda, pero vimos entonces los rudimentos que podrían funcionar si elevamos un poquito más la cámara. En esta ocasión vamos a dar un paso más allá, más altura, más experimentos y sobre todo más respuestas. En resumen, sí se puede. Voy a dividir este vídeo en 5 experimentos. El primero es un tramo de grabación de vídeo 360 usando el palo de 3 metros, el oficial de la Insta, y solo haré el tramo de ida de un camino. Veremos si eso se puede usar para reconstruir el camino entero. El segundo es hacer la vuelta con el palo un Lancy de 2,7 metros y capturar, en este caso, a intervalos de 3 segundos. Este segundo experimento servirá para probar si podemos combinar ambas técnicas. El tercero de los ensayos será ver si solo con intervalos de 3 segundos y un palo de 3 metros podemos llegar a reconstruir un terreno. El cuarto experimento será estimar los metros cuadrados de suelo capturado con cada tipo de palo y sumaremos una configuración extra, que es utilizar el doble palo selfie. Unir el palo del trípode al palo selfie de 1,2 metros y veremos cuánto terreno somos capaces de grabar con cada una de las configuraciones. El quinto experimento será la grabación estática de clips de vídeo con las 3 configuraciones usadas, para ver un poquito por encima el alabeo de cada uno. Así que, ¡let's go! Muy bien, la lógica es la siguiente. Una cámara 360 a 3-4 metros sobre el suelo ve el terreno con un ángulo cenital que ningún palo selfie normal puede conseguir. Con un campo de visión de 90 grados eso equivaldría a unos 8 metros de huella sobre el suelo. Si caminas a una velocidad baja, sin pegar grandes zancadas, tienes suficiente solape entre frames, pero lo que pasa es que ODM no entiende qué son las imágenes equirrectangulares, al menos no de momento. Así que lo primero que hay que hacer es transformar cada frame del vídeo en 5 imágenes de perspectiva. Una imagen mirando exactamente al suelo y 4 imágenes apuntando en un ángulo que al final he decidido que el óptimo son 60 grados en cada una de las direcciones respecto a mi posición. Todo esto se realiza con FFmpeg y el filtro V360. Esto está más que contado en otros vídeos, pero de todas formas en el blog post tenéis todos los detalles. Respecto a las máscaras, este es el paso clave y más importante para poder hacer unas reconstrucciones dignas. Cuando nos grabamos llevando el palo de forma cenital, estamos grabándonos en todas y cada una de las imágenes. Por lo tanto, nos tenemos que eliminar. La primera imagen en nuestra vista cenital podría tener puntos de conexión con la última, con nuestra vista cenital, porque nuestra cabeza es exactamente igual, la mochila que llevemos es exactamente igual. Y esto podría precisamente introducir errores en los puntos de control. ¿Cómo nos eliminamos? Bueno, pues siguiendo con las técnicas explicadas en el post anterior, pero ahora vamos a usar algo un poquito más avanzado. Lo interesante es que usé 3 pasadas de modelo con umbrales distintos y además proyecté las detecciones entre las 5 vistas de cada frame. Si en una vista no me detecto bien, miro las otras 4 y proyecto geométricamente dónde debería estar la máscara que falta. Así que todo el código funciona en el blog. Después de darle vueltas y vueltas, al final he aprendido una cosa respecto a cómo grabamos los GPS con aplicaciones o con la pulsera. La app Galileo, que es la que utilizo para los trabajos de campo y con la que georreferencio casi todas mis fotografías, utiliza un filtro llamado Kalman concretamente, que es relativamente agresivo. Cuando estás parado, congela la posición y cuando empiezas a caminar, tarda varios segundos en detectar que has reiniciado la marcha y ponerse a grabar de nuevo. De todas formas, esto es corregible usando 2 formas. O usáis otra app para grabar o hacéis una reconstrucción de una parcela y no algo tan escueto como lo que yo he intentado. Y ahora sí, con las imágenes limpias, las máscaras y las coordenadas GPS, ya tenemos todo para intentar la reconstrucción. Una cosa interesante y curiosa que he intentado medir ha sido cuánto ocupamos nosotros en la imagen en cada una de las configuraciones, con el palo de 3 metros, con el de 2,7 y la combinación de los 2 palos selfies unidos.
La diferencia entre el palo de 3 metros y el de 2,7 es mínima. Como ya supondrás, el palo más largo da más campo visual y más solape de imágenes. Así que para este tipo de fotografía y cartografía de campo, los 3 metros pueden marcar la diferencia. Además, a nivel de estabilidad no he notado apenas diferencias. Sí que hay un aspecto clave muy interesante dependiendo del uso que tú hagas, y es la velocidad a la que extiendes el palo. El palo selfie de la 360 es mucho más rápido de extender y contraer. ¿Merece la pena la diferencia de precio? No lo sé, para mí no. En resumen, ¿funciona esta técnica para poder hacer reconstrucciones reales del terreno? Sí, pero con matices. La reconstrucción interna es buena, pero el problema clave está en la georreferenciación. Tenéis que tomar puntos de control en campo, si no vais a tener los mismos problemas con los que yo me he tenido que enfrentar. Tienes que ser consciente de cómo estás registrando el track, y para esto será muy importante saber cuál es la aplicación que estás usando. De hecho, acabo de caer en la cuenta que en la aplicación del móvil, la Insta360 tiene algo así como un registro de las coordenadas, y debería usarlo, debería probar a ver si grabando y usando el móvil a la vez, el registro de las coordenadas se hace de forma automática y me olvido de la parte de estar usando dos sistemas para conectar las coordenadas a los frames. Sin duda, este método vale la pena, especialmente en zonas donde no puedas volar un dron. Para inventarios de vegetación, seguimiento de caminos, planificación, accesos, tiene muchísimas utilidades. Para cartografía métrica de precisión, pues te diría que lo mejor es apoyarse en otros sistemas más precisos. Siempre debes saber cuál es tu objetivo y el margen de error que puedes asumir. Bueno, pues gracias por haber llegado hasta aquí. Todo el código, los scripts completos, los parámetros, los experimentos, los resultados, todo en el blog que acompaña este vídeo. Chao.